Hola a todas. Qué emocionante estar aquí con un panel de mujeres en el Día Internacional de las Mujeres. Estábamos hablando antes de lo maravilloso que es poder celebrar este día con nuestras mujeres, hablando del camino hacia el liderazgo. Así que muchas gracias por reunirse, como Margot lo mencionó. Ya he estado trabajando con esta dinámica y vamos a compartir sobre diferentes historias de las mujeres en diferentes etapas del liderazgo, de este camino del liderazgo, con gente maravillosa como ustedes. Entonces, nos van a contar por favor de dónde vienen. Y entonces vamos a empezar con Afua Cruz, que es la jefa de Data que y nos puedes decir a todos desde dónde te conectas. Hola, me da muchísimo gusto reunirme con ustedes. Estoy en el área de Washington, D.C. Después tenemos, creo que ya escucharon a la doctora Daniela y su plática. Daniela, cuéntanos, ¿desde dónde nos hablas? Desde la ciudad de las agujas espaciales, Seattle. Doctora Shwarya Garoa, investigadora de ciencias computacionales en la Universidad de Mullah, así como científica en este campo, desde donde se reúne. Hola, estoy hablándoles desde Montreal, en Canadá. Y Michelle Rodríguez, que es la primera decano de la Escuela de Ingeniería de la Universidad del Pacífico, desde donde nos habla. Hola, soy de Perú, pero esta semana estoy aquí en Florida visitando a mi mamá. Y ya la acaban de vacunar. Muy bien. Entonces, una pregunta rápida antes de que empecemos con nuestro panel es, con su mano, ¿me pueden decir cuántas de ustedes pensaron cuando empezaron su carrera que iban a estar en su posición actual? Ok, para las que solo estaban escuchando, ninguna de nosotras cinco alzó la mano. Y yo creo que es una parte muy importante que notemos antes de empezar este viaje juntas, porque es algo que no se puede planear. Son buenas decisiones, buenos pensamientos los que nos llevan a estos buenos lugares. Y quiero empezar esta conversación hablando de curiosidad. Es algo que he visto en muchísimas descripciones de trabajos. Todo el mundo quiere tener un trabajador curioso. ¿Y qué quiere decir eso y cómo manifestarlo? Bueno, yo creo que es un gran reto para que la gente sepa a qué se refieren con alguien curioso. Ashura, vamos a empezar contigo. Algo que te diferencia de los demás, algo que no tengas problema haciendo preguntas tontas o contestándolas. ¿Y cómo sobrellevaste este miedo a este tipo de preguntas desde el principio de tu carrera? Sí, bueno, yo creo que desde el principio es algo que hice al principio me molestaba un poco, pero también una parte de mí, no sé, cuando estaba faltando algo en una presentación, cuando para mí no funcionaba, entonces había que hablar de ello. Y usualmente no me preocupa lo que los demás vayan a pensar sobre mí, incluso si hay mucha gente en la plática, yo voy a hacer preguntas aunque la pregunta parezca tonta, porque idealmente pues ni conozco a estas personas, entonces no me importa lo que piensen, pero lo que es importante para mí es aprender de qué se trata la presentación. Entonces, yo creo que, no sé, esa es mi mentalidad. Y es una herramienta muy poderosa en concentrarse en lo que estás aprendiendo y creo que te ha funcionado muy bien. Daniel, ahora quiero dirigirme a ti porque eres presidenta de esta compañía y están contratando a muchas personas y estás en un campo que combina tanto los datos y la inteligencia artificial. Entonces es muy importante este campo. Entonces, ¿qué es lo que buscan
algo que la gente que manifiesten esta curiosidad, algo que les funcione. Pues es un campo tan nuevo que queremos, nos damos cuenta de que ya la gente no aprende en la escuela a tener, pues a desempeñarse en su trabajo. Entonces, queremos buenas bases, buenos cimientos en un tema en el que sea excelente y también buscamos mucha resiliencia de personalidad, una personalidad abierta, curiosa, que vea más allá del molde. Buscamos creatividad, buscamos, de hecho, resiliencia. Entonces, la parte de la creatividad es cómo se les pueden ocurrir soluciones, aunque no sea necesariamente profesional, a los problemas que no se esperan. Entonces, sí, esto es algo que buscamos. Sí, y si alguien se está preparando para una conversación o para alguna entrevista, tal vez mm, el reto de la entrevista es que a lo mejor no se tienen las habilidades para la entrevista. Entonces, cuando alguien está tratando de explicar esto, o a lo mejor a explicar algo que no se les ha preguntado, ¿cómo pueden llevar a cabo esto en una entrevista, la creatividad o la parte de la resiliencia? De hecho, casi siempre preguntamos, y bueno, cuando estoy haciendo entrevistas con personas, sí les pregunto cuestiones de ese estilo. A veces simplemente tenemos que ver aquí la historia de la vida para saber cómo pasamos de entre un trabajo y otro. Y la razón de esto es que habrá que ver cuáles son los momentos más difíciles que has experimentado, que has vivido o que aprendes a partir de ello. Entonces aquí son cuestiones que nos muestran nuevamente, como con el aprendizaje de inteligencia artificial, que nos muestran que las personas son el candidato ideal, porque no hay, vamos, es un tema tan interdisciplinario que no vamos a estar preparados en una sola parte, por ejemplo, en la escuela o en un trabajo como tal, no nos va a preparar para esta actividad. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿no? Aunque nosotros, por supuesto que también tenemos este tipo de ciencias, por ejemplo, matemáticos, lingüistas computacionales y también, por supuesto, también las áreas tradicionales para ver cómo podemos hacer esto como parte de mercadotecnia, finanzas, recursos humanos, simplemente algunos de los cargos más difíciles de ocupar en este momento es ventas. Y bueno, ¿por qué ventas? Porque nadie está vendiendo, nadie está en una industria como esta. Simplemente, ¿cómo podemos nosotros simplemente mostrar simplemente algún tipo de rasgo, de algo que podamos hacer? O cómo es que el cliente puede tener éxito, sobre todo para poder tener una preparación más técnica para entender al cliente, sino que también tenemos nosotros que tener, por supuesto, este tipo de diligencia emocional para poder nosotros leer de cierta forma al cliente. El mundo de hoy en día es bastante difícil, para ser muy honesta. Y Daniel, estás mencionando algo aquí muy interesante que también me gustaría comentarte. Una de las cosas que tú estabas conversando en la conversación anterior aquí, este panel, es cómo aprendiste o cómo supiste que tanto lo técnico como no lo técnico es algo que es excepcional para el éxito. Entonces, llévanos por estas habilidades no técnicas que has considerado que son muy poderosas en esta travesía que has tenido en tu carrera. Ay, perdón, perdón. No, disculpa. No, no pasa nada. Sí, por supuesto, creo que aquí en este espacio, sobre todo es muy importante, sobre todo en la ciencia de datos, se requiere una combinación tanto de habilidades técnicas como no técnicas. Simplemente hemos escuchado que tenemos que tener la habilidad de saber vender, es un tema muy importante. Independientemente nos encontremos nosotros como científicos de datos, sí es muy importante entender quién es nuestro cliente. Entonces también simplemente tenemos una función en la cual tenemos que poder nosotros conectarnos con el cliente, escuchar sus necesidades, también para que simplemente el usuario pueda diseñar más cosas. También tenemos otros científicos de datos, donde ustedes y el cliente a lo mejor son, no sé, quienes toman decisiones en la empresa y tienen que ver cómo es que también van a poder hacer esto y cómo lo van a poder
hacer de tal forma que lo puedan comunicar, a efecto de que la gente se pueda simplemente identificar con ello. También es muy importante para poder simplemente saber que trabajemos bien en equipo y también para poder comunicarnos de forma correcta, así como también para poder simplemente estar con otras audiencias distintas. Bueno, también me da gusto que lo hayas mencionado. Yo también enseño mercadotecnia a los estudiantes de ingeniería. Entonces yo siempre digo que no seas todo el campo de la mercadotecnia, si vas a vender tus ideas durante tu carrera, entonces sí tienes que practicar esta parte de la comunicación y tienes que ser muy bueno. Esa es una parte o una habilidad muy importante que hay que adquirir y que hay que poner en práctica en la carrera. Michelle, las cosas que tú mencionabas y que ha sido difícil son las habilidades, simplemente que llamamos habilidades suaves y que tienen mucho sentido en una organización. Entonces hablamos sobre la parte de la política de la organización. También esto es algo que ha sido sorprendente, resulta estar un poco frustrante, difícil, y aquí es justamente donde esta parte de el IQ, el coeficiente intelectual, entra en juego, ¿no? ¿Cómo lo puedes explicar o qué cosas recomiendas que debemos pensar las personas para ser preparadas para esa realidad que existe en todas las empresas, en todas las instituciones? Estoy tan conectada con tus ideas, cuando hablas sobre lo que estás diciendo, por ejemplo, para vendernos, vamos a vendernos todo el tiempo. Soy ingeniera y no soy modelo, pero tengo que tomar fotos para un folleto, hablar en conferencias. Cuando era más joven, también simplemente pensé que aquí la experiencia técnica era suficiente, que si eras lo suficientemente bueno, todo el mundo lo podía ver. Pero cuando vives en una sociedad en la que ve a las mujeres de una forma distinta, hay que vendernos todo el tiempo, vender nuestras ideas todo el tiempo. Entonces, el aspecto político también es muy importante, también para convencer a los demás sobre nuestras ideas. Y también tratar de decir las ideas para que nos vean como nosotros queremos que nos vean. Lo mismo que decía Daniela, tenemos problemas más complejos. Entonces, las empresas, las instituciones también están tratando de lidiar con esta complejidad y con esta diversidad con los clientes, la organización. Entonces la comunicación y persuadir es algo muy importante si queremos tener atención, pero solamente lo que estamos haciendo, si también nuestras ideas para tratar de tener influencia sobre otras personas en lo que estamos haciendo. Entonces sí, las personas siempre están hablando sobre estas habilidades suaves. Para mí el aspecto de la política, la organización, porque es muy difícil, es tan difícil porque tienes que demostrar, las mujeres a veces somos un poco tímidas al momento de demostrar algo, estamos viviendo en este mundo de una cultura de organización más corporativa, tenemos que ser más valientes para no temer y mostrar lo que estamos haciendo, así como nuestras ideas. Entonces creo que es una cuestión de hacerlo todo el tiempo. Si nuestros hijos venden galletas, eso nos va a ayudar también a demostrar las ideas de por qué la galleta es buena, por qué nosotros pensamos que nuestra receta es la mejor. Creo que tenemos que empezar a partir de ahí, desde el inicio. Entonces, la comunicación, la persuasión también es un tema muy importante si queremos vender nuestras ideas en una organización, en un entorno de la organización. Y creo que algo que también estaba mencionando Michelle es que para todos nosotros, en particular para las mujeres, la política se siente como algo incómodo. Entonces lo que diría yo es que hay que replantearlo, simplemente ser mucho más claros con nuestras ideas y también tratar de ayudar a todos los demás a que entiendan el valor de nuestras ideas. Y si lo pensamos o lo vemos desde esa perspectiva, se va a sentir un poquito menos extraño o raro. Ni vamos a decir, ay, estoy jugando aquí, ¿no? El juego político, soy ahora parte de la política. Entonces la claridad nos va a ayudar a que todos nos beneficiemos. Si lo replanteamos de esa perspectiva, sí, claro que se va a sentir un poco menos extraño. Pero algo que mencionaban también y que era muy interesante es cómo tus asesores del doctorado fueron muy, muy hábiles en informarte que tenías que desarrollar ese tipo de habilidades suaves. ¿Cómo te las enseñaron? ¿Nos puedes platicar un poco más? Sí, claro, creo que también puedo yo aquí dividir estas habilidades en dos categorías. Estas habilidades son importantes para el tipo de trabajo que hacemos. Entonces yo aprendí a hacer investigación para mi doctorado en un aspecto importante para poder simplemente comunicarme, también para ver cómo sería esta investigación para la audiencia. Entonces una cuestión aquí que a lo mejor podría ser importante y que nosotros vimos es el hecho de simplemente hacer buenas presentaciones. Entonces yo sé que cuando estemos en una presentación
También hay que enfatizar mucho si estamos dispuestos, por ejemplo, a hacer esto. También aquí podemos ver cómo podemos también nosotros tener más ejemplos para hacer demostraciones del trabajo que estamos haciendo. Y también he hablado también sobre el impacto. Y otra cuestión que también vemos aquí. También aquí también lo que podemos hacer. También para ver cómo se diseña la prueba. Por cuando queremos... Es un tipo de habilidades que nosotros tomamos en cuenta también respecto a lo que hacemos. También podemos saber aquí las conversaciones del grupo. También, por ejemplo, para ver el laboratorio. O también para aprender otro tipo de habilidades. Simplemente para gestionar nuestro tiempo. Para poder planear las distintas actividades en nuestro calendario. También para ver los distintos bloques y demás. También para ver las distintas actividades. Para ver cuál de las es importante. También para hacer la planeación de forma correcta. También para ver también ahí si hacemos todo eso. Simplemente para la planeación. O para hacer una actividad. O para hacer algo que tengamos que planear. Entonces, ¿cómo podemos simplemente nosotros tomar distintos pasos, aunque sean pequeñitos, para poder nosotros encaminarnos a este punto? Y también creo que son el tipo de habilidades que hemos aprendido, ya sea porque nos pidieron eso que hiciéramos de manera específica o simplemente de acuerdo a las conversaciones de grupo. Aquí también vi que había personas que también estaban adquiriendo este tipo de habilidades que me gustaban, esas personas más. También empecé a adaptar también esas habilidades para mi propia personalidad. Entonces tienes excelentes y excepcionales profesores. También quiero mencionar algo que aquí tal vez sea invisible para las personas y que es la parte de la actitud hacia cómo ella eligió qué habilidades elegir, ¿no? Directamente tengo que ser buena, organizarte, simplemente estructurar, sino también vio a las personas, ¿no? Que estaban alrededor de ella y dijo, bueno, son las personas exitosas y quiero simplemente usar mis modelos, saber qué están haciendo ellos y qué puedo aprender de ellos. Esa es una forma maravillosa para aprender de manera constante mientras avanzamos en el mundo. Decir, bueno, esta persona me gusta cómo hacer las cosas, ¿qué debo hacer yo para poder aprender? Entonces, ahora que hablamos de esto, trabajan en el sector público, gobiernos, instituciones no lucrativas. Muchas personas ven esto y dicen, hay mucha eficiencia en esa parte. ¿Cómo pueden elegir o cómo pueden optar por hacer que ese sea su camino? En un lugar donde a lo mejor no siempre han tenido excelentes ejemplos. De quién aprenden y cómo toman la decisión de seguir aportando al sector público en su carrera. Excelente pregunta. Me encanta hablar sobre el tema. Yo era alguien que cuando empecé mi carrera nunca consideré simplemente en realidad trabajar para el sector público para nada. De hecho, cuando fui a la universidad para mi licenciatura, tuve una conversación con mis compañeros no hablábamos sobre cualquier cargo que se puedan imaginar, menos de gobierno, nada que ver con organizaciones no lucrativas y de hecho de manera exclusiva de trabajo después de graduarme de la maestría. Simplemente hay muchos ejemplos que tenemos aquí para que yo pueda aprender en distintos sectores. Simplemente en general he visto que las personas que trabajan en el sector público saben verdaderamente que hay un excelente trabajo ahí. También poder aliarnos con personas que son verdaderos expertos en la materia sobre estos temas del sector público, ya sea seguridad nacional o ciberseguridad, o aplicación de la ley, o por ejemplo dar alimentos a los niños a quienes carecen de estos alimentos. También simplemente esto nos puede ayudar simplemente a suplementar o a complementar esta causa. Y también creo que es importante reconocer algo que he hecho, por cierto, es que para poder nosotros usar también algo como ejemplo, es que no necesitamos nosotros verdaderamente algo muy especial también para lo que tenemos que hacer. Podemos identificar rasgos o puntos que sean importantes simplemente para algunos encuentros, también para ver cómo es que acabamos con las redes sociales o cómo escuchamos estas conversaciones. Eso ha sido de mucha utilidad, sobre todo para poder identificar cómo puedo yo seguir haciendo una diferencia, sobre todo para dar beneficios y simplemente también servir al público de mejor manera. Excelentes lecciones al respecto de sobre quién aprender. Y Daniela, también hay muchas personas en tu cargo, sobre todo hay mujeres ejecutivas en empresas muy técnicas y estoy curiosa, o tengo la curiosidad de saber si estas personas también te defienden en ese camino, te has sentido cómoda, por ejemplo, viendo esto y decir, bueno, si estoy cómoda en este mundo o no, y cómo nos ayuda también a ver cómo podemos nosotros darle mentoría o sentar ejemplo para otras personas.
Pensé que me ibas a preguntar justamente lo opuesto, pero también, bueno, hay algunas personas a las que sí yo admiro y que he admirado durante mi carrera y que me dieron también aquí la confianza, la seguridad de seguir avanzando, de confiar en mis habilidades. Creo que cuando hablamos sobre un tema muy importante es que también tenemos a mis supervisores. También aquí uno de ellos era ingeniero. También tenemos a 3 países involucrados. Aquí tenemos un ingeniero brasileño, es un profesor, el Hussein Junior. También siempre, bueno, estoy pensando justamente en una carrera del año pasado. Tuve aliados de la escuela que me decían que yo no era ingeniera como tal, no eres una ingeniera tradicional, entonces, ¿cómo es que te respeta tu equipo de ingeniería? Entonces pasamos por ese tipo de cuestiones a lo largo de la carrera. Entonces, este profesor me dijo, mira, no importa si a final de cuentas, en 10 años, a nadie le importa quién, cómo, qué hiciste en tu doctorado. Aquí lo importante es que acabaste tu hito, lo concluiste, pasaste por la disciplina y la dureza, lo difícil de esto, la dificultad. Entonces aquí para hacerlo. Entonces, en cada sistema de tu vida, ve a Microsoft, pasar de Portugal a China. Simplemente pudimos ver que podemos nosotros hacer esto o que podemos cumplir con nuestros objetivos. Yo particularmente lo hice. Entonces, primero estás tú solo. Entonces, pasamos aquí simplemente por este doctorado. Ves tu progreso como persona. También lo haces en una empresa. Y también, si es posible, simplemente para hacerlo como parte del equipo. Y también ahora es posible que lo hagamos para los resultados de la empresa y para poder hacer de esa forma. No están solos, pero sí lo están como tal. Y son los capitanes de este barco. Entonces seguimos teniendo personas alrededor de nosotros que nos siguen motivando. Y francamente, mucha de la motivación simplemente también nos tiene que llevar a ver que estamos todavía motivados. Y para mí, lo que funciona muy bien y que ha funcionado muy bien en los últimos 11 años ha sido mi hija, porque no puede ella continuar sin mí, al menos todavía no. Y si no es suficiente motivación, bueno, hay que pensar en las más de 3.000 familias que dependen de mí, ¿no? En Define Crowd, y simplemente tenemos que continuar con esto. Entonces, definitivamente sí, tenemos varias personas que simplemente van a estar alrededor de nosotros y van a estar apoyándonos. Michelle, entonces quiero ahora mencionarte esto. Al principio lo mencionábamos, tú eres la única mujer profesora en tu instituto, entonces obviamente estamos en el campo de la ingeniería. Entonces, ¿cuáles son algunas de las cosas que también has visto, sobre todo en Lima, Perú? Es una cultura más paternalista, dirías. ¿Cuáles son las cosas que has identificado, sobre todo para el trabajo, o también si lo comparamos con esta cultura mucho más paternalista, y cómo has logrado tú alcanzar el éxito en ese entorno? Creo que las personas tienen distintos lentes, por así decirlo. Hay veces las personas tienen lentes de arco iris, otros son azules, otros son rojos. Yo siempre estoy tratando de ver que cuando hablo con alguien, quiero saber qué color de lentes tienen esas personas. Al inicio era muy difícil porque no lo entendía. Para mí, yo simplemente dije, yo fui criada en un entorno de familia, ¿no? Familiar, donde somos 4 mujeres, todas mis hermanas. Entonces, para mí simplemente fue algo muy natural. Que me escucharan o ser parte de esto, pero cuando salimos y nos dan, no todo lo que nos rodea es diferente, por supuesto que te sientes frustrada. Porque digo, pues, o nadie lo ve o a nadie le interesa. Y finalmente entendemos nosotros que no todas las personas ven lo mismo. O aunque te ven a ti, por ejemplo, con alguien, las personas van a ver las mismas cosas de forma distinta y van a tratar también de, bueno, le van a tratar de explicar en un contexto distinto. Entonces creo que aquí lo primero es tratar de entender qué color de lentes tienen las personas que hablan con ustedes. Si son azul o color arcoíris puede ser diferente y hay que nosotros abordarlo de una forma distinta. Entonces, por supuesto que sí me sentía frustrada porque en la universidad éramos tantas mujeres en la Facultad de Ingeniería. Esto ha cambiado ya en los últimos 25 años, por supuesto.
y me siento muy orgullosa de ello. También cuando vamos a la universidad, por ejemplo, la primera vez que empecé mi carrera en este instituto, en el ámbito académico, también cuando me dieron mi cargo permanente como profesora, también fue natural para mí, pero cuando no veo para atrás y digo, bueno, ¿qué ocurrió? ¿Por qué no había más mujeres? O cuando estamos en una conferencia, por ejemplo, digo, ¿por qué soy la única mujer aquí, ¿no? Que está ante ellos o ante todos. Entonces creo que los hombres nunca tienen ese tipo de preguntas, ¿no? Entonces empezamos a verlo y decir, bueno, hay algo que está pasando aquí que no está muy bien. Entonces creo que es importante tener una voz. Yo les insto a que piensen diferente. Eso nos lleva a tener una misión en la vida. Yo tengo 2 hijas, como también decía Daniela, y creo que el mundo va a ser más justo para ellos si podemos nosotros todavía trabajar con ellos para poder alentar e incentivar a las niñas a que estudien matemáticas, ciencias, que no tengan miedo de ellas. Entonces simplemente tenemos que evangelizar un poquito más, por así decirlo. Bueno, quiero aquí también mencionar yo aquí, ¿no? Aquí destacar eso que está mencionando Michelle. Esta cuestión de regresar a las habilidades suaves, ¿no? Simplemente esta capacidad de leer la sala, las personas que están en tu mismo lugar. Aquí lo que aprendemos nosotros en la carrera no solamente a pelear o a ver las cosas de un punto de vista en particular, sino también para entender y reconocer a las otras personas, porque van a ser también, por supuesto, que más abiertos a lo que tenemos que decir. Son excelentes habilidades que tenemos, verbalmente es posible. Entonces, rápidamente también quiero preguntarles, aquí, ¿qué es lo que vemos aquí también? Inclusive en este desafío, en esta organización, ¿cómo lo ven? ¿También hay algún tipo de aspecto, alguna cuestión que les funcione bien? Por ejemplo, que les ayude a tener esta función y que a lo mejor hayan recibido de buena forma. No sé si entendí bien la pregunta, pero ¿me puedes ayudar? ¿Me puedes volver a replantear? Sí, claro. ¿Tú crees que es posible que todos cambien de mentalidad con el paso del tiempo? Entonces, ¿tú qué haces para poder simplemente saber o sentir cuando esa oportunidad a lo mejor está ahí, o que a lo mejor puede haber cambiado su punto de vista, o qué has hecho tú particularmente para ayudar a las personas a que cambien su punto de vista en particular con el paso del tiempo? Creo que cuando hablamos sobre el mismo tema distintas veces, las personas hablan sobre su punto de vista, también queda claro que el punto de vista cambia también. Entonces creo que es muy evidente también. Yo no creo que necesariamente yo vea que las personas particularmente cambian su punto de vista, pero lo que sí vemos que a lo mejor habría que ver si hay algún tipo de punto en conflicto. También, por ejemplo, veo que alguien habla. También veo que a lo mejor la persona es de cierta forma, y también podemos ver nosotros a esta persona y la podemos ver como nuestro modelo. Yo no creo como tal que el tema simplemente sea así, o que el punto de vista sea mejor que el mío o el mío mejor que el de alguien más, porque una persona sea a lo mejor un poquito más exitosa o porque la admiremos. No es así la cosa. También ellos pueden aprender de nosotros. A lo mejor ustedes también tienen algo único, algo muy particular y especial. Es lo que aprendí también en algún punto. Tal vez a lo mejor van a cambiar, a lo mejor simplemente van a trabajar con nosotros de la misma forma o de manera también ardua como nosotros. Entonces yo creo que pueden estar más abiertos de lo que nos podemos imaginar. Bueno, rápidamente tenemos que hacer una preguntita muy rapidita sobre uno de nuestros panelistas. Creo que ¿cuál es tu frase o palabra favorita? Es más difícil de lo que me imaginé. Mira, simplemente vamos a tener aquí nosotros un evento con DataKind y me sorprende la cantidad de esfuerzo que las personas tienen, sobre todo para poder hacer las cosas de esta forma, en este mundo, con estas circunstancias. Muy bien. Daniela, ¿tu estrategia favorita para sobrevivir ante COVID? Dios. Lean. Leanse mejor, aprendanse a leer mejor. Nunca van a acabar de aprenderse la realidad de lo que tenemos con nosotros y con el mundo. Michelle, te quedan 10 segunditos. Tu frase o palabra favorita. Sé quién quiere hacer. Ten esa libertad. 2 a 5 segundos. Cree. Fantástico. Bueno, a todas muchísimas gracias. Ha sido un panel fantástico. Muchas gracias.